¿Cómo están, estimadas amigas, estimados amigos? Estamos a 8 días de las elecciones. Evidentemente, este es el último programa en que nos podemos referir con cierta libertad a inocencia a las elecciones mismas, porque el próximo capítulo corresponde justamente el día sábado 15, en que las elecciones van a estar en pleno apogeo, y nosotros ese día vamos a estar hablando y discutiendo sobre un tema muy específico de lo constituyente, y ese día lo hemos dedicado a la estructura constitucional. Así que hoy nos vamos a dedicar a los candidatos, a sus últimos aprontes, a sus desempeños, a discutir acerca del pronóstico. Siempre es bueno tirarse a la piscina y aunque nos equivoquemos, aunque corramos el riesgo de errarle, intentar predecir el contorno grueso de los resultados. Hace varios capítulos ya hicimos una predicción, pero como hemos venido viendo, en las últimas semanas han ocurrido cambios y esos cambios podrían afectar aquella predicción inicial. Y una cosa muy importante, los candidatos desde aquel tiempo hasta ahora han tenido la oportunidad, el espacio, con restricciones por supuesto, pero han tenido todos la oportunidad de hacer una propuesta, de comunicarse vía redes sociales, vía terreno, vía radio, vía volanteo en las casas, vía pancartas en la vía pública, y vamos a ver y discutir acerca de cómo les ha resultado a algunos de ellos, no a todos por supuesto, a los más visibles o los más invisibles, en fin, trataremos de abordar en estos 30 minutos lo que más podamos acerca de ya la previa de la elección, de la mega elección. Lo hacemos justo junto a nuestro querido amigo Atricio Milla. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Cómo estás, Alejandro, estimados auditores? Yo muy bien, espero que todos también muy bien. Estamos, como tú lo dices, a una semana justa de unas elecciones memorables en la política chilena. Para muchos constitucionalistas y cientistas políticos de derecha y de izquierda, el periodo que se inicia este 15 y 16 de mayo con las elecciones de los 155 miembros de la Convención Constituyente es el de mayor peligro o el de mayor esperanza para la estabilidad de la democracia y sus instituciones. Para recordar un poco lo que han sido también nuestras conversaciones en semanas anteriores, en la crisis política actual hay elementos estructurales, constitucionales algunos, sociopolíticos otros, y también muchos de carácter socioeconómico, que hacen que hoy se cuestione la actual constitución política de la República de Chile. También ponen su foco de atención en una grave crisis de legitimidad de la democracia. Tal vez allí radica el principal cimiento estructural de la crisis institucional y política que vive Chile por estos días, una incapacidad de la macroeconomía para comprender los problemas de la economía de la gente y tal vez una clase política que en un momento pareció que vivía en un mundo paralelo. Pero lo que tú planteabas, Alejandro, es un tema muy interesante, entrar de lleno a analizar qué fue lo que ocurrió. Yo quiero proponerte una pregunta, pero déjame darte una introducción sobre el tema porque yo creo que es importante que nuestros auditores, aporta, digamos, este proceso electoral, se puedan formar una opinión. Hasta el momento podemos hablar de simulaciones, digamos, para la elección de convencionales constituyentes de este año 2021. Nosotros hemos revisado hasta el día de hoy tablas, gráficos de varias instituciones, tanto de derecha como de izquierda, y en general, Alejandro, todas utilizan datos electorales. Por ejemplo, elecciones que ocurrieron desde 1989 hasta el año 2017. Por ejemplo, los resultados de la elección de diputados del año 2017. También factores como la fragmentación del sistema de partidos políticos de centro-izquierda a partir del estallido social del año 2019, que se nota en estas listas de independientes, los cambios y las continuidades de los partidos y sus representantes titulares, la entrada de independientes y de listas de independientes, digamos, al juego político, los efectos particulares del sistema electoral de Hodge, y lo abordamos también en uno de nuestros programas, como la paridad de género, los escaños reservados para los representantes y los pueblos originarios, y también el factor político, el último, el factor político Piñera,
y las reacciones del electorado de derecha. Yo quiero aprovechar tu experiencia política en esto, Alejandro. La política como ciencia. ¿Qué tan certeras son estas proyecciones utilizando todos estos datos? ¿Cuánto puede influir el factor Piñera en estas elecciones de convencionales, considerando que hay factores emocionales que hacen que la gente vea el actuar político del gobierno como una carga negativa? En eso se impregna también la derecha política, lo comentamos en el capítulo anterior. ¿Qué opinas tú de aquello? ¿La política tiene ciencia como para lograr cierta certeza en los procesos electorales? ¿Qué opinas tú sobre esto? Yo creo que sí hay suficientemente un acopio de saberes y observaciones sobre el comportamiento de las personas. Tal vez sea mucho llamarle ciencia, pero sí es una disciplina que tiene harto conocimiento, ha acumulado mucha experiencia y sobre todo mucha observación de las prácticas humanas. Y en ese sentido, tenemos que decir, y es urgente decir, que esta es una elección que está asentada sobre la incertidumbre. La verdad es que hace rato, por lo menos unas 2 elecciones atrás ya, todo nuestro sistema eleccionario se basa en la incertidumbre y una de las condiciones, no es la única, es que más de la mitad de las personas ha demostrado en el tiempo que no le interesa votar. Entonces la primera incertidumbre es ese 51%, 55% que no va a votar, que no ha venido a votar en las últimas elecciones. ¿Tendrá alguna motivación para votar? Esa es la primera gran pregunta a responder. ¿Qué nos dice la experiencia? La experiencia nos dice que no. La experiencia nos dice que ni siquiera se movilizaron a votar para el plebiscito, que vendría a ser en nuestra corta memoria como el gran evento en que tenían que estar todos. Y ni siquiera se logró movilizar esa mitad para el plebiscito. Entonces esa es la primera gran incerteza. No sabemos cuántas de esas personas van a venir. Lo que sí sabemos es que en las últimas elecciones no se han movido más del 50%. Y ya ahí hay, o sea, nadie lo puede firmar, pero sí es bastante probable que tengamos una participación que alcance al 50, 51 en el escenario más optimista. O sea, 1 de cada 2 chilenos va a ir a votar en esas elecciones. Primer escenario. Segundo escenario, claro, las elecciones anteriores, sobre todo las elecciones de diputados, nos han dicho cómo en los últimos procesos eleccionarios vota ese 50% que sí va a votar. Y eso sí que sabemos que las agrupaciones se inclinan, como ya lo hemos visto, un poco más de un tercio, entre un 35% y a veces, excepcionalmente, cuando se desordena el resto de los partidos, la derecha obtiene entre un 35% más o menos promedio, y a veces aumenta hasta un 40% y algo, ¿cierto? Eso depende de lo que hacen los otros socios, y el otro gran grupo de socios tiene que ver con con el espacio democrático, con los partidos de la antigua Concertación y algunos nuevos, y ese grupo normalmente también obtiene entre un 35% y podría alcanzar a veces con mucho esfuerzo un 40%. Y eso está bastante definido. Y ya tenemos repartido 35 más 35 son 70%, 40 más 40 son el 80%, nos queda un 20-25% a repartir, que normalmente se reparte entre las propuestas nuevas, los candidatos emergentes, los candidatos rupturistas, ¿cierto? Y en ese sentido hemos visto una práctica permanente, sobre todo para lo que observamos la política en el largo plazo, que cada elección presidencial o cada elección parlamentaria aparece el liderazgo que comienzan a brillar y descollar en las encuestas, ¿cierto? Recordemos que un gran fenómeno en su época fue Marco Enríquez Ominami, ¿cierto?
que marcaba 20, 25, y todos quisieron ver en él el gran líder del futuro en aquel entonces, la renovación de la política, qué sé yo, y hoy día lo tenemos como un representante más de el panteón de políticos que prometieron, ¿cierto? Y que se desinflaron por alguna u otra razón, básicamente por una razón fundamental. Falta de conexión no solo con los problemas de la ciudadanía, sino más bien con la cultura electoral chilena. Luego, en la última versión, lo mismo, fenómeno nuevo, marca mucho en las encuestas, la candidata del Frente Amplio, ¿cierto? Que se terminó convirtiendo en una seria aspirante al sillón presidencial y que marcaba mucho en las encuestas, y sin embargo, hoy día la vemos como candidata constituyente. Declaró no tener ningún interés en volver a intentar ese escenario nuevamente, y entonces lo importante es que hoy día estamos viendo aparecer otros candidatos. Tenemos a la abuela de todos, ¿cierto?, que también promete y descolla en las encuestas, pero no supera ese umbral del 20-25%. En la CEP, que es la encuesta más seria, no supera el 20 y algo por ciento, ¿cierto? Y que ha sido lo tradicional de ese grupo, 20-25%, ¿no? Por lo tanto, uno diría que a pesar de que parece que todo se ha movido, que todo se ha revuelto, que todo se ha puesto patas arriba, la verdad es que en ese sentido eso parece ser más un espejismo, algo que damos por hecho, más por esperanza que por hechos. Y bueno, yo creo que no debería variar mucho el escenario en las próximas elecciones. Debería más o menos repartirse 35, 35, 30. Como gran éxito, 30. Cuando estoy diciendo 30, estoy diciendo ultra generoso, porque hay que agregar la gran cantidad de independientes que hoy día va. Pero es un 30% que se reparte no en uno. Ese es el gran problema, que lo hemos conversado. Se reparte no en una lista, sino se reparte en muchas listas. Y ahí beneficia a los de este lado. Alejandro, yo te comentaba recién que, bueno, y tú también lo has dicho ahora en tu respuesta, has explicado en parte cómo es el comportamiento electoral del chileno, de personas que tienen tendencia política. Nos vamos a encontrar también con electores que no adhieren a ningún partido o que gozan de cierta independencia del pensamiento político. Recién yo te consultaba sobre si la derecha, por lo menos hace un par de semanas atrás, estaba muy preocupada de esa unión monolítica que tenía a raíz del factor Piñera y todo este con problemas y conflictos que ha tenido por el tema del Tribunal Constitucional y finalmente por el tema del retiro del 10%. Te consulto, en materia de estas conductas electorales de nuestra población, ¿existe el voto útil? Es un mito? ¿Existe el voto de castigo también hacia los partidos políticos? ¿Aporta, digamos, de estas elecciones? ¿Se tiene que preocupar la derecha que puede existir algún voto de castigo hacia ellos a raíz del mal desempeño, por lo menos del último tiempo, de la presidencia de la República? Yo creo que es posible imaginarse ese escenario, pero en realidad la derecha va en una lista única, que es la lista de Apruebo por Chile, y no, perdón, no, me equivoqué, no es Apruebo por Chile, Vamos por Chile. Y esa lista, en realidad, en este escenario, no tiene espacio ni tiempo para pasarle la cuenta al gobierno. Yo creo que esa cuenta se la van a pasar en otra elección, no en esta. En la primaria de Chile Vamos, en fin, en los escenarios que vienen. Ahí probablemente sus electores van a hacer esa opción. En esta pasada yo creo que a lo sumo lo que tienen que hacer es luchar por
levantar el ánimo, más bien ese sobreponerse al desánimo que pueden haber causado todas estas semanas de zozobra, estas semanas de derrotas, de golpes, ¿cierto? Porque finalmente eso lo que hace fundamentalmente es que golpea el ánimo de las personas. Dice, pero ¿cómo? Íbamos tan bien y de repente nos caímos de esta manera, pero ¿cómo? Bueno, pero la tiene fácil, la tarea de ellos es bastante fácil en términos del corto plazo, es tratar de mantener el ánimo y levantar el ánimo allí donde está alicaído. Y yo creo que eso ellos lo entienden y las pasadas de cuentas posibles y probables van a venir en otro escenario. Vamos a conversar de proyecciones constituyentes, particularmente en nuestro distrito, que es el número 6 ahora. Pero no quiero dejar de preguntarte, Alejandro, sobre un tema. Los resultados de esta elección de constituyente estará asociada a implicancias legislativas, finalmente. Particularmente si la lista de Vamos por Chile alcanza al menos un tercio de los escaños o un poquito más, ¿no? Por una parte, también las listas de independientes en distintos escenarios que se presentan, los cálculos dicen que van a restarle escaño a la lista de la PRO y en una mayor proporción a la lista de la PRO Dignidad. Vimos las proyecciones de Pepe Out por ahí por el mes de marzo, cuando comenzábamos este programa de 2 tercios, pero la pregunta que quiero plantearte es la siguiente: si estas implicancias legislativas de la elección de constituyente, y particularmente el quórum de 2 tercios, que lleva el nombre de otro programa también, este quórum de 2 tercios con que la convención aprobará cada una de las normas y reglamentos, pone en riesgo una sentida necesidad de cambio constitucional según los resultados del plebiscito de octubre de 2020. Yo creo que no. Un grupo al otro es... Yo creo que no porque, o sea, para los demócratas no hay ninguna situación de riesgo. Porque lo fundamental para los demócratas, para la gente que cree de verdad en la democracia, en la representatividad y en el derecho de los otros a pensar distinto, o sea, los que creemos en la libertad de conciencia, a final de cuentas, sabemos que la representación en la Asamblea Constituyente de algún modo va a reflejar el estado de ánimo de los participantes en el proceso, ¿cierto? No solo es una foto del estado de ánimo, de la disposición y de las voluntades de las mayorías en ese minuto, sino que al mismo tiempo es un producto que se va a materializar en escaños y en representantes. Y quien obtenga la mayoría, la segunda mayoría, la tercera, todas van a ser merecidas y legítimas. Porque todos de algún modo tuvieron el espacio para organizarse, para definir sus estrategias, para construir sus alianzas, para construir sus listas, y en eso no hubo trampa, ¿no? Nadie puede poner en duda eso, y por lo tanto lo que se construye a partir de los representantes electos habrá que adoptarlo como lo más legítimo posible. O sea, cualquier otro escenario sería, en primer lugar, poner en duda todo lo que ya hemos hecho, y ahí los demócratas tenemos que decir derechamente ya anda a la FIFA, reclamar. O sea, no se puede seguir poniendo el tema eternamente en duda. O sea, hubo un proceso plebiscitario, hubo un proceso electoral, y lo que resulta es lo que puede haber resultado, ¿no? En esto no hay resultados mágicos, ¿ah? Lo que resultó es lo único que puede haber resultado. Hoy día tenemos incertidumbre de qué es lo que va a resultar, pero una vez que resulte, la verdad es que hay que asumirlo como la expresión de la voluntad de las mayorías que participan. Y los que no participan, de algún modo delegan esa voluntad por omisión, y después ya no hay espacio para reclamar. Yo creo, es lo que debería ser una sociedad civilizada. Cuando antes de comenzar el programa, ¿te acuerdas? Revisábamos un poco unas plataformas que están en internet y que para efectos, digamos, de proceso electoral son muy interesantes porque de alguna manera nos están retroalimentando respecto de cómo va el tema del proceso constituyente acá en el distrito número 6.
Entonces, yo les cuento rápidamente a nuestros auditores que se animen a ingresar a algunas plataformas. Por ejemplo, hay una que se llama Constituyentes, una aplicación, así de simple. Usted puede encontrar ahí una encuesta donde aparecen todos los candidatos y usted va haciendo una votación. Hay otra que se llama, se lo digo al tiro, Hoy tú decides, también. Son varios cuestionarios donde a usted le puede interesar alguno de los candidatos, vote y puede ir viendo las tendencias. Y la última que yo te comentaba hoy día, Alejandro, que a mí me ha parecido muy interesante, una que presenta el diario La Tercera en su versión digital, donde uno puede revisar todos los candidatos a la constituyente del distrito 6, que es el que nos corresponde a nosotros, pero tenía una aplicación bien interesante que se llama Tu Match Constituyente, donde usted, a través de un cuestionario que se le aplica a usted, se le indica con qué candidato usted tiene afinidad. ¿Ah? Así que Es como un Tinder para no lo quería encontrar decir, su pero media naranja es un Tinder constituyente. político. Es un Tinder político. Pero todas estas herramientas están hechas, obviamente, si nos están escuchando para auditores que pertenecen a otros distritos, lo pueden hacer también para lo que les corresponde a ustedes. Eh, Tenemos una cantidad, tú me comentabas, y así estoy viendo ahora la gráfica, 9, 9 listas que están postulándose a través de sus candidatos. Las vamos a repasar, yo creo que es un ejercicio, las vamos a repasar rápidamente porque son 9, entonces los movimientos sociales independientes, una lista independiente, independientes por una nueva constitución, obviamente otra lista independiente, Decisión Ciudadana, otra lista independiente, luego está la lista del apruebo, que es una lista que aglutina a los partidos de la antigua Concertación, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista de Chile, algunos independientes, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Liberal de Chile están en esa lista del apruebo, ¿cierto? Vamos por Chile, que es una sola lista que aglutina al Partido Republicano, Renovación Nacional, Evolución Política, la Unión Demócrata Independiente. Apruebo Dignidad, que es otra lista que aglutina al sector independiente más Frente Amplio, Convergencia Social, Comunes, como dije ya, independientes, el Partido Comunista de Chile y Revolución Democrática están en esa lista. Hay una séptima lista, que es la lista del pueblo, que es una lista independiente, pero de izquierda extrema. El Partido Unión Patriótica también presentó su lista, y es una lista de izquierda extrema, izquierda trotskista, y la candidatura independiente de Benjamín Lorca, que es una unilista, o sea, es una lista con un solo candidato. Ahí toda la apuesta está puesta en Benjamín, y ese es el pool o el panel de ofertas electorales que hay, o sea, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por todos los matices posibles. ¿Cómo no poder elegir alguna media naranja constituyente entre tantos candidatos? Son 69 candidatos. Eso sí, hay que decir que vimos a muchos, pero faltaron aún más, porque las campañas se definen de una manera en el papel, en esto que yo acabo de leer, pero en la vida real transcurren por otro derrotero. Está la campaña mediática, la campaña radial, televisiva. Ahí hay que decir, solo los que tenían plata y mucha plata pudieron hacer ese esfuerzo. La campaña territorial, el despliegue en el terreno, voluntarios, pancartas, banderas, pasacalles, propaganda, papel, visita en la feria, puerta a puerta. Hubo poco de eso, la pandemia limitó mucho aquello, y en una elección tan grande son muchas comunas, la verdad es que no hay bolsillo que aguante semejante despliegue, ¿cierto?
redes sociales también vimos, pero no los vimos a todos. No, por ejemplo, los ausentes notables en Aconcagua, al menos en la lista del pueblo, yo que estoy interesado, tú también que estás interesado en este tema, Sí, sí. la lista del pueblo no la vimos, la Unión Patriótica tampoco se vio mucho, y lo que vimos fueron algunos candidatos dentro de algunas listas, ¿cierto? Por supuesto, todos habrán notado el tremendo despliegue de la derecha en todos los medios de comunicación Sí. y en todas las plataformas y en las calles, y yo diría que quienes pudieron hacer el mayor despliegue están ahí. Luego otros despliegues importantes se hicieron en la lista del apruebo, ¿cierto? Que son sin duda las listas que ya sabemos que nuestros pronósticos dicen que van a sacar tres constituyentes cada una. En el escenario antes del 10%, la lista de la derecha sacaba 4 constituyentes. Hoy día yo creo que eso está bastante en duda. 3 sería un buen resultado. Las listas del frente, de la ex nueva mayoría podrían sacar 3 candidatos, 3 constituyentes. Una lista independiente podría obtener una y el Frente Amplio podría obtener otra. En un escenario un poquito más optimista, el Frente Amplio podría tener 2 y los independientes ninguno. Y así está de movedizo el escenario. ¿Quiénes van a ser? La verdad es que es difícil asegurarlo. Hay algunos próceres que pudieran, sí o sí, por su nivel de conocimiento, por su nivel de despliegue, obtener el escaño, ¿cierto? Estoy pensando, por ejemplo, en Jorge Correa Sutil, Sí, claro. estoy pensando en Carlos Ominami. Ominami, Pascual. Estoy pensando en el caso del Vamos por Chile, por ejemplo, en Chiara Barchesi, que es la parte más conservadora de la UDI, pero que ha hecho un tremendo despliegue. Bueno, y podría nombrar a varios más, pero son posibles nombres, posibles resultados. Pero sin embargo, todo está depositado, y es bueno que sea así, en las manos de los electores. O sea, en usted, en su familia y en su entorno. No en nosotros, ni siquiera en los propios candidatos, y eso es lo bueno de la democracia, que todos tienen esperanzas de quedar, pero de ustedes depende. Exacto. Bueno, lo único que sabemos es que los cupos, 4 para mujeres, 4 para hombres en nuestro distrito. Y como te digo, también tú lo acabas de mencionar, hay candidatos que suenan más al oído por la presencia política que tuvieron en el pasado. Pero Alejandro, tú mencionaste un tema muy, muy relevante hoy en día que gran parte de esta campaña política se ha tenido que hacer por las redes sociales. ¿Y tú sientes que podría haber alguna tendencia hacia candidatos que tienen un perfil, lo vimos desde el punto de vista generacional hace unos capítulos atrás, más jóvenes que el resto, que se llevan mejor con las redes sociales, tienen un mayor diálogo a través de estas plataformas? ¿Será factor en esta constituyente en tu percepción? O sea, lo que uno puede ver es que hay sectores que sí tienen un diálogo mucho más productivo con las redes sociales, producen mejor calidad de medios de promoción, pero sin embargo yo creo que los factores generacionales igual siguen jugando un rol clave. Es decir, eh, la comunicación audiovisual es un tema importante para los lolos, pero no necesariamente para los más adultos, ¿cierto? Así que en ese sentido creo que cada nicho tiene sus preferencias, cada nicho tiene sus claves. Por ejemplo, para las generaciones jóvenes, las redes sociales puede ser el nicho por excelencia, pero para los sectores más adultos, el folleto, el, eh, el afiche, la radio, son claves. Entonces, aquellos que tuvieron la oportunidad
y eso creo que sería el último reparo y el gran reparo que habría que discutir después de esta elección, aquellos que tuvieron la oportunidad de colocar más propaganda en los medios de comunicación y por lo tanto tuvieron más dinero respaldando sus candidaturas, podían sentirse un poco más seguros del resultado electoral. Y eso es un tema que sí desbalancea el equilibrio necesario en este tipo de cosas. O sea, los medios de comunicación pagados resultaron excesivamente caros en estas elecciones. Yo creo que ese tema hay que tratarlo, hay que discutirlo, porque de algún modo la opción y las reglas del juego igualitarias podrían verse de algún modo cooptadas y obstruidas por el peaje de tener que pagar en los medios de comunicación sumas estratosféricas. Y yo creo que eso es la gran lección para discutir después de este proceso. Ya es parte de las reglas del juego, el camino era de algún modo parejo y disparejo para todos, pero sin embargo es un factor. Con eso terminamos, le deseamos a todos los candidatos que le vaya muy bien. Esta sin duda va a ser una experiencia inolvidable para cada uno de ellos y esperemos que el resultado entonces sea el mejor resultado posible para Chile y no obstante aquello, lo que resulte, créanlo, que es lo único que podía haber resultado en el escenario del día de hoy. Participar, que las personas vayan a votar este fin de semana del 15 y del 16 de mayo. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Ahí estaremos. Nos vemos.